Muy buenas noches a este nuevo episodio de Diagnosticando. Para dar continuidad al episodio anterior, donde hablamos sobre el proceso de las residencias médicas, quisimos hacer un episodio un poquito más relajado y contar las anécdotas de nuestras vivencias durante la residencia. Las guardias de radiología son una mezcla de ciencia, cansancio y situaciones a veces tan absurdas que parecen escritas por un guionista de película. Otras son tan reales que superan la ficción. Antes de comenzar, quiero hacer la salvedad de que todas las historias que vamos a hacer aquí fueron vivencias de cada una de nosotras y de ninguna manera queremos que se malinterprete como burlas o como ofrenda hacia el paciente. Hacia ningún paciente, de manera ofensiva. Siempre guardando el respeto al paciente, pero a través del paciente es que nosotros aprendemos y adquirimos la experiencia que, gracias a Dios, en el día de hoy tenemos. Así es que, nada, comiencen. La modalidad de hoy va a ser muy diferente porque hoy no vamos a hablar de un tema, no vamos a desarrollar un tópico en específico, sino que hoy vamos a hablar de lo que nos pasó y de lo que probablemente a muchas personas también le pasó. Tomando en consideración que las vivencias nuestras datan de 15 a 20 años atrás. Ay, sí. Que todo ha cambiado. No sabemos cuáles son las condiciones que tienen los residentes en el día de hoy. Sí, pero tú no debiste decir eso porque entonces ahora como que... No, pero en ese momento. ¿Lo van a sacar aquí hay cuenta? Un punch, no digamos, no le pongamos. Son no, bajarle los límites porque sí, ahí no son de tiempos pasados. Aquí hay un Exacto. punch, Yeah. hay un cóctel de varias generaciones, pero no de que de 15 años, nunca tanto, jamás. Yo tengo que... No, Gretchen, no diga eso. Ya, Vamos a empezar con historias. ¿Qué les digo? Señora, yo me rompí un pie en mi residencia, en el primer año de mi residencia, haciendo la especialidad de medicina interna, que es requisito de radiología. Estábamos en la emergencia, eran las 2 o 3 de la mañana, más o menos. Era el momento, en la madrugada es donde la emergencia se calma, pero uno sabe que lo que llega en la madrugada siempre es algo como que muy, muy malo. Un edema de pulmón. Ajá, siempre llega un edema de pulmón, un infarto, una cosa que hay que salir huyendo. Entonces, uno descansa, pero entre comillas, porque tú te quedas como que siempre medio alerta. Exactamente. Entonces, yo estaba en mi momento de descanso y de repente alguien abrió la puerta de la emergencia de ese momento y la abrieron como así, como muy impetuoso. Señores, yo me paré de donde yo estaba y di un brinco y en vez de aterrizar con el pie así, aterricé con el pie así. Wow. Y me fracturé ese metatarsiano. No fue una fractura, fue una fisura. Se me hizo la Z así del zorro. Y ya ustedes saben, R1 coja. Ahí andaba yo con mi bota rondando y demás. Gracias a Dios me adelantaron mis vacaciones y me recuperé y volví, pero así empecé yo el R1, con buen pie. Bueno, yo puedo dar testimonio de que para mí mi año de R1 fue un año de sufrimiento, de llorar mucho, de preguntarme una y otra vez por qué yo estoy aquí pasando tanto trabajo. Porque yo no lo podía comprender, o sea... ¿Cuál es la necesidad? Yo nunca en mi vida había pasado tanto trabajo. Sí. Y yo, cada vez que tenía servicio, señores, yo lloraba antes de llegar al servicio, en el servicio. Ay, mi madre. Y después del servicio. Yo recuerdo una vez que llegó un paciente en paro. Para mí fue algo impresionante. Yo nunca había vivido algo tan dramático. Los familiares, por un lado, desesperados, todos los médicos metiendo mano. Y el MA de turno, o médico ayudante, para los que no saben lo que es MA, me dice, Soriano, hazle compresión en el pecho. ¿Qué? ¿Yo? ¿Compré qué? Me RCP. dice, súbetele arriba, porque era un hombre corpulento.
súbetela encima. Y yo me subo encima y comienzo, mira, con toda la fuerza de mi alma, de mi corazón, de mis brazos. Y taquiti, taquiti, taquiti. Y me dice el doctor, doctora, no es que le acaricie el pecho, es que le dé duro. Yo me quería rajar de grito porque yo dije, ¿y qué es lo que él quiere? Que le rompa el pecho al paciente. Bueno, al final otra persona me sustituyó porque evidentemente, o sea, la fuerza que se necesita y cosas por el estilo. O sea, para mí el R-Unato fue traumático. Pero, óyeme, yo me acuerdo también como R1, porque me pasaron muchas cosas. Señores, la emergencia estaba llena, pero llena de pacientes que no había dónde sentarse, que el médico no tenía dónde sentarse porque tuvimos que ceder la silla. Y se escuchaba desde el pasillo de afuera una persona corriendo, como que mucha gente corriendo, y entraron con una silla de ruedas y con una persona que ya estaba... rigor mortis. Azul, estaba la boca, señores. Y yo no sabía ni qué era lo que yo iba a hacer. Yo me empecé a buscar el estetoscopio porque yo estaba como que entre tantos pacientes, yo no sabía, yo ni siquiera había mirado bien qué era lo que yo iba a hacer, qué era lo que él tenía el paciente. Le pongo la mano y está frío ya, así tieso, y me dice mi R2, mi residente superior, no le haga nada, déjala así. Y cuando yo miro bien el paciente, efectivamente, ya tenía unos minuticos que no había nada que hacer. Tú sabes que pasa algo muy particular con la especialidad de radiología. Y es la siguiente. Parece que a la mayoría del campo médico se le olvida que nosotros hacemos un año de medicina interna. Sí. En ese año de medicina interna nosotros tenemos que hacer medicina. Tenemos que auscultar pacientes, tocar pacientes, ver electro, sangrar pacientes, una serie de cosas. En la residencia me aconteció que un paciente con una condición de tipo VIH, yo lo fui a descanalizar justamente en ese momento, porque todo pasa en un momento. Yo no tenía los lentes puestos. Y cuando le hice la retracción del catéter, la sangre me cayó en los dos ojos. Eran casi las 11 de la noche. A esa hora, tengo para decirles que, señores, ese hospital me respondió, como ustedes no se imaginan. A esa hora se activó el protocolo de infecciones de transmisión sexual. Llamaron al área de transmisión sexual, llegaron los infectólogos, me tomaron prueba de laboratorio, le tomaron prueba al paciente. O sea, se activó todo. Como ustedes entenderán, ahí estaba todo el mundo con el corazón en la mano. Hasta que no salieron... Que lo tenía, claro, no en la mano, tú lo tenías en los pies, seguro. Hasta que no salieron esos resultados que vinieron de Estados Unidos como 4 meses después. ¿Tú no fuiste gente? No fui gente. No, imposible. No es fácil. Imposible. No es fácil. Señores, mire, cuando uno está en el R-Unato, uno entra con mucha ilusión. Uno entra lleno así. Ay, sí. El pecho lleno y se puede empezar R1. Claro. Uno como radiólogo, y no sé si a ustedes le pasó, uno entró, pero uno sabía que esa no era su casa. Que era de paso. Que eso era un de paso. Tal vez uno no sentía la mariposita en el estómago de cuando uno llegó a hacer R2 o R1 de radiología. Pero la verdad es que uno llega con muchas ilusiones, un baúl cargado de esperanza. Muchas cosas, de esperanza, de que sí, bueno. De optimismo. Exacto. Y ay, voy a salvar muchas vidas. Exactamente, no. Y que va a ser un año nice, bien. Sí. Bueno. Mi R1 fue en el Salvador Begotier. En ese hospital. Mucho movimiento. Hay mucho movimiento y más movimiento. Pero también viví muchas anécdotas, buenos, no tan buenos. También tuve un esguince, no tuve fractura, pero sí tuve un esguince. Pero fue al final, no al principio. Ah, bueno, por lo menos. O sea que sí. Yo lamentablemente era de las residentes de R1, yo era una de las más cucúas, lamentablemente. Ay, ¿se te llenaba la emergencia en tu servicio? Nunca vacía. Bueno, exacto, esa emergencia nunca. Nunca vacía. Entonces mi team era también Foucault. Ah. O sea, me tocaba en emergencia y eso era Foucault. Me tocaba en planta, siempre había un edema. Siempre andábamos con unas ampollitas ahí de Lasix. Contigo no se podía hacer eso. Ah, pero usted era rico. Mi amor. Mira, todos mis pacientes que yo ingresaba, todo eran casos clínicos para presentar. Óyeme, en un servicio me sabían llegar 3, 4... Y nada más me decían, Germán, caso clínico. Y yo, te toca, lo vas a presentar. Y yo, pero denme un break, no puede ser, repárteselo a otro, aunque sea yo que lo haya recibido. No, y que eran,
me imagino que tú también era cada 3 días que amanecía. Yes. Sí, claro. Que señores, uno o está de guardia, o está posguardia, o está previo a la guardia trabajando. O sea, es un cansancio. Hay que decir Que no se yo no quita. sé cómo, ¿verdad? Estamos hablando de que varias generaciones. Yo creo que en cada generación se ha ido humanizando más la residencia. Gracias a Dios. Gracias ¿verdad? a Dios. Porque, ¿verdad? Sabíamos seguir 24, 48 horas. Normal. O sea, tú terminabas tu guardia más lo que te tocaba ese día, pasar ronda, pasar visita, la clase que tocaba ese día. Entonces después, si por casualidad de la vida pasó algo o una enfermera te mandó a decir que tú tenías una situación, Ahí te quedaba. ahí quedabas clavado. Ujú. Yo me acuerdo de mis compañeras de cirugía, porque yo no dormía en la habitación de la residencia de medicina interna. Yo dormía en el área de las mujeres, pero de cirugía. ¿Pero por qué? ¿Por no había cama? No, para para dormir tranquila y en paz. Mira, y ya llevaba maletas. Si lograbas Ellos dormir llevaban también. carro, no. Porque Ellos es otra llevaban maleta cosa. de esa grande. Ay, mi Porque madre. ellos no sabían cuánto se iban a quedar. Yo no te puedo explicar las historias de... Sí, de porque allá. o sea, la residencia de medicina interna y de nosotros la radiología es fuerte, pero hay otras que son Similares. Peores. similares, Similares, y que entiendo similares, que similares. tienen otras competencias un poquito más... Ameritan más Sí, esfuerzos. cada uno. Cada hospital se maneja diferente. Sí. Yo tuve oportunidad cuando el hospital Luis Eduardo Aybar fue el anterior Luis Eduardo Aybar de rotar El prácticamente Morgan, el Morgan, el Real Cuando el Morgan. Morgan. Exacto, yo roté, me tocó rotar un año prácticamente, porque me tocó medicina interna, me tocó ginecología, me tocó todo, absolutamente, prácticamente todo. Entonces, el Morgan anterior, el Morgan, tenía una particularidad que era que las áreas de internamiento quedaban hacia un lado, la emergencia quedaba en otro lado y el laboratorio quedaba allá atrás, en el área de gastro. Pasando un pasillito solito. Entonces, ustedes saben que lamentablemente en nuestro país tenemos una situación de electricidad un poco Precaria. precaria y cuando se iba la luz, lo primero que te decían era tírate al piso. Yo no lo entendía hasta que me tocó. O sea, perdí celulares, la cangurera, sí, porque algunos descuidistas van a los hospitales en horas bien temprano en la madrugada, principalmente a aprovechar y saquear lo que pueden. Entonces, hasta eso lo vive uno como residente, como yo lo viví como interna. Mira. Pero no te vayas lejos, mi amor, que yo tuve una. Llegó un baleado. Un tipo le metió un balazo a otro, pero ¿qué pasa? Que se equivocó. No era él, era el hermano. Ah, wow. Entonces, error. a quien él le dio el balazo, agarró y le dio una puñalada al que le dio el balazo. Los dos terminaron en el Morgan. Y el hermano el hermano que tenía que darle el balazo, que no se lo dieron a él, ¿tú supiste que fue para el Morgan? Agarraron a todo el mundo. Ajustar cuentas. Agarraron a todo el mundo y le dijeron tránquense. Porque habían dos personas, una persona armada y dos en quirófano. Le mandaron a decir al doctor que si lo salvaba que se preparara. Ay, qué bien. Sí, porque... Entonces, uno en un lado en un quirófano y el otro en el otro. Yo era interna. Mi grupo que estábamos rotando a la universidad, nada más agarramos y nos mandamos huyendo para el área de pediatría y ahí encontramos una habitación vacía y nos trancamos ahí. Yo dije, Claro. cuando estaba oyendo, porque al final, señores, eso es María Auxiliadora, Capotillo, y ahí toda la noche tú oyes 1, 2, 3, por lo menos en esa época, tiro, y eso es como que Normal. Ni que hay, hoy 2. Entonces, tú no sabes si fue que terminó, si fue que no terminó, si eso es adentro, si eso es en el Si patio. están de fiesta o si están peleando, no se sabe. Mira, ya que mencionan el antiguo Morgan, yo tengo un recuerdo traumatizante de cuando yo era interna, saliendo un poco de la residencia. Mi primer servicio de pediatría en el Hospital Morgan, la guardia se recibía a las 11 de la mañana. La médico ayudante en esa época, que no recuerdo quién era, creo que la vi ese día nada más, me da un tour por la emergencia. Que no,
Qué novedad. Recuerden que en esta época no había WhatsApp, no había iMessage, no había iPhone ni siquiera. Era Beeper. Ah, no. Y bueno, después que la doctora me da un tour por la emergencia, me dice, bueno, doctora, cualquier cosa, usted me pone un beeper. Y yo le digo, ¿cómo qué? ¿Cómo? Me dice, sí, usted me pone un beeper. Una gente que nada más, seguro Y nada más yo- sabía tomar presión. Y yo le digo, ¿y usted me va a dejar sola? Sí, no se preocupe. Usted me pone un beeper, que yo llego de una vez. Mira. Beeper. Mira, yo creo que yo me senté en una silla, yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y esta sala llena de muchachitos con de todo. Viene una enfermera, de esas enfermeras que tienen 20, 30 años en el hospital y me Venga, dice, que yo sé que usted lo va a hacer. venga, doctora, vamos, lo primero que vamos a hacer es poner un diazepam en la puerta. Digo yo, ¿y qué es eso? Ay, amuletos. Sí. De buena Me suerte. dice ella, ponemos un diazepam, una ampolla de diazepam con una cruz de ZO para que el servicio sea lento. Y yo me quedo, ¿cómo? Entonces, luego me dice, venga, vamos a resolver. Los que vienen por vómito y diarrea, háganme una fila de este lado. Los que vienen por fiebre aquí, Ella hizo los que su vienen triaje. porque están apretados de este lado. Señores, la gente hizo su filita. Los que tenían náusea y vómito, vamos a hidratarlo. Vamos a ponerle un suerito. No, es un suerito oral. Sí, pero Ay, si no, un suerito oral. si no, entonces Ya esa canalizarlo. enfermera Los que vale tenían oro. fiebre, antipirético, y los que estaban apretados, nebulizarlo. Oro, vale. Señores, Ay, sí. y así pasó ese servicio. Y no pusiste sobreviví. ningún beeper. No, mi hija, yo nunca más volví a ver a esa señora. Nunca jamás yo volví a ver a esa persona. No sé cómo se llama ni nada. Pero la realidad en aquella época era dura, señores. Era dura. Y volviendo a la residencia, no es solo lo que uno pasa en las emergencias, sino lo que pasa fuera de la emergencia. Las condiciones que uno tenía para personales, para dormir. Señores, nosotros en el hospital donde yo me formé, Llevaba la sábana y la toalla y todo. Y no había, a veces no había agua. Pero yo roté en un hospital como interna que nosotros no teníamos cama. Nosotras, el grupo mío, comprábamos unos catrecitos y o colchón inflable, y cuando podíamos descansar, bueno, pues preparábamos nuestra cama. Porque no en todos los lugares están las condiciones. no, mira, en el hospital ahí que está en la Bolívar, El de la mujer, el Evangelina hospital Rodríguez. materno infantil, El de la Bolívar es Evangelina Rodríguez. el del seguro, el del La seguro. Evangelina Rodríguez. En ese hospital no había donde dormir. Y yo, Pero no había porque tú no ibas a dormir tampoco, porque era casi imposible. no, pero ok, llegaba un momento como que la Había cosa que se aplacaba. Yo me acostaba en mi carro, yo llevaba una almohada y una sábana y la dejaba en el carro. Y yo me acostaba en la parte de atrás del carro, bajaba un chingo el vidrio y le decía al guachimán, Don, mire, yo estoy en el carro, cualquier cosa. Y bueno, y cuando iba amaneciendo, que iba saliendo el sol, yo me levantaba, entraba, entregaba la guardia, qué sé yo qué. Pero señores, se pasa de todo. En las residencias yo recuerdo, yo no me bañaba. Cada vez que yo me bañaba, No. me daba una candidiasis, una qué sé yo qué, Una ñaña en la piel. una Que no se una quitaba. raquiña. Entonces yo tomé la decisión de que yo no me iba a bañar por 36 horas mientras estuviera de guardia. Gracias. Yo no comía en los hospitales. Yo tengo la dicha y lo voy a decir ahora, que mi familia me llevaba mi comida y mi cena a todas mis guardias, porque yo nunca entré a la cocina del hospital, porque yo ya lo cuento, que los ratones pasaban por ahí, Ay, Dios mío, que la tanto comida que era un comen ese asco, Morgan. que esto. Mira, Gracias a Dios mi es mamá que- me llevaba la comida, la cena, y por eso yo sobreviví. ¿Usted sabe cuál es el mejor gimnasio para un R1? La residencia. Sube y baja escaleras, sube y baja escaleras. R1, mire, mi papá me llevaba en chure para cenar. Ay, Y como qué quiera. lindas. Es que a mí no me ¿Me daba, a sequé? mí me la llevaban, pero no me daba sequé. tiempo a veces. Mi amor, porque un chure tú te lo tomas. Para ir a buscar un laboratorio, tú te tomas el enchure. ¿Por qué ustedes creen que las pijamas tienen bolsillos a los lados?
Para medir todo eso. Nosotros, el hospital donde yo me formé tiene 7 pisos, de los cuales nosotros teníamos que manejar 6 pisos. Desde el sótano, donde estaba el laboratorio, hasta tercera, cuarta y quinta. En la sexta, las oficinas de la residencia y el área de psiquiatría. O sea, era a pie, porque no teníamos autorización de utilizar el ascensor. Pero eso no es todo. Yo tuve la suerte de conseguir una interna cuando yo comencé el RUNATU. Ahí mismo, ustedes saben que son 15 días de gracia que se dan. Bueno, se daban. Las cosas han variado mucho. Antes tú tenías 15 días de gracia. Los primeros 15 días, señores, miren, uno pensaba que estaba en Miami, en esos hospitales de por allá donde te tratan Hasta bien. que llegaba el día aquí. Después de los 15 días, yo no supe lo que fue una semana sin cárcel. Le doy gracias a la doctora Jimena, que soy traumatóloga y ortopedia. Ella fue el ángel guardián que Dios me mandó esos primeros 15 días. Me enseñó dónde estaban, dónde conseguir los frascos de los hemogramas, dónde estaba todo, los frascos de orina, dónde estaba todo. Por lo menos en el mío no se la apuñalaba porque se desaparecían y no habían frascos. No. Allá no. Echa para adelante, como sea. Esas cangureras llenas de todo. De ese tao. Y la doctora, yo no sé si a ustedes les pasaba o si en sus hospitales eso se veía, pero en mi hospital había cárcel por un tubo y 7 llaves. Teníamos un cuco que hoy también es traumatóloga y ortopedia. La adoro con el alma, la doctora Larisa Bertrán. Cuando ella pasaba, ella estaba haciendo el transfer de cirugía para ortopedia. Cuando ella pasaba por los pasillos y tú la veías, a correrse de ello. Porque donde te veía que tú no tuvieras nada, preso. Preso. Y ya tú sabes, uno R1 que creía que se iba a la 4, 2 días después fuera mira, muchachos. Pero en medio de todas estas precariedades, había que sacar buena nota. Ah, claro. Había que presentar la guardia con el uniforme impecable. Y presentar temas. Estar bien peinado. Y jamás oler a dormido, ni amanecido, ni nada de eso. Y cansado. ¿Tú amaneciste dónde? ¿Quién? ¿Dónde? No se te puede ver. Y cansado jamás. Imposible. La verdad que yo me río mucho porque a mí mucha gente, y creo que también a ustedes se lo dirán, mucha gente me dicen, tú has tenido suerte, te ha ido bien. Y yo me quedo mirando a la gente así, le digo, que yo he tenido suerte. De Wyoming. No es cuestión de suerte. O sea, se ha guayado la yuca de manera que la gente no tiene idea de lo que uno pasa en un hospital. La verdad que... Aunque usted no vea los pelados, están ahí. Yo puedo decir que a mí pasar por los hospitales me hizo más humilde. Porque eso era un mundo que para mí yo desconocía que las cosas eran así. Mi primer día que yo entré a un hospital, que fue el Salvador Begotier, con el doctor Guílamo, a ver pacientes geriátricos, yo no paré de llorar. Porque yo sentía una tristeza tan grande, porque yo decía, y toda esta miseria, y yo me voy a pasar la vida entre tanta miseria. Y, señores, el camino es difícil, largo y tedioso, pero vale la pena. Y también algo importante, uno aprende otro idioma. Señora, no es lo mismo como nosotros nos comunicamos, el lenguaje técnico médico, el lenguaje que tú tienes con tu familia, el lenguaje que tú tienes con cualquier persona, a cómo tú tienes que entender la explicación de lo que siente el paciente. Ah, eso sí. Señores. Y el familiar del paciente. Y el familiar del paciente. Y eso es una capacidad que uno va desarrollando. Que te pueden decir, mira, yo me siento que... Tengo una semana que no doy del cuerpo. Exactamente. Ahí tú tienes que saber que no evacuó. Entonces... no tiene una semana que no evacúa. No. ¿Usted sufre de algo? No sufro de nada. Ah, ok. ¿Usted toma té, café? No. ¿Algún medicamento? Sí, espérese. Yo bebo para la presión, para el azúcar, pero yo no sufro de nada. No, yo no soy diabética. Lo que pasa es que me sube a veces el azúcar emocional. Pero... Y la presión de cuando ve el doctor. Sí. A mí nada más me sube la presión cuando vengo a ver al médico. Ok. Pero realmente los hospitales te ponen los pies sobre la tierra, porque la verdad es que cuando uno ve tanta tragedia, tanta miseria,
tanta ignorancia, tanta necesidad, uno tiene que darle gracias al universo, a Dios, a la vida, no sé, lo que cada quien crea, por lo afortunado que somos, porque realmente hay mucha gente pasando trabajo. Y la mucha dicha, gente desamparada. La dicha de poder ayudar. Y claro, y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar. Ya para cerrar, yo trabajo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral y yo recuerdo un caso que me rompió. Y fue un niño de 4 años con un sarcoma y la familia quería trasladarlo al St. Jude de Estados Unidos. Entonces me llaman a mí para que yo sirva como intermediaria. De intermediaria con la persona en el hospital que es la enlace con el Hospital St. Jude. Yo llamo a la doctora, en ese momento la doctora Rosa Nieves Paulino, excelente, oncóloga, hematóloga, y le explico el caso. Y me dice, sí doctora, ese caso lo tenemos. El problema es que el St. Jude no acepta pacientes que ya han sido tratados y ya a este niño se le había iniciado un tratamiento. Ellos solo aceptan pacientes desde cero. Y yo recuerdo que hablando con la doctora, yo comencé a llorar y a llorar. Mira, ahora se me van los ojos. Y yo a llorar, y yo le decía, doctora, ¿cómo usted puede? ¿Cómo usted lo hace? Ella me dijo, mi hija, alguien tiene que hacerlo. No es fácil. Y eso para mí, o sea, ese caso a mí me rompió. Y finalmente el niño murió, porque obviamente Claro, no recibió, no se pudo hacer más nada por él. Entonces, estas cosas nos bajan un poco las revoluciones, no, aterrizan. el ego, y uno se siente más cerca de la humanidad, del que tiene menos, del que no tiene probabilidad. Y a veces uno sin querer, todavía hoy en día, se ve ayudando gente que quizás el resto de la gente te dice, no te pero la ¿por qué ponga tú en te metes eso. en eso? ¿Para Eso qué no tú son estás tus haciendo problemas. eso? No, pero es que esa es mi naturaleza. O sea, yo me siento con la responsabilidad, o sea, yo tengo la empatía de decir, ven, Vamos lo a que hay que llevarte hacer, allí. vamos a ayudarte. Ese es el prerequisito, el primer prerequisito para estudiar medicina. Tener la vocación de ayudar. Tener empatía por el otro. El primero. Pero nada. Yo, la verdad, creo que a todos los que estén haciendo R1, ánimo, no se desanimen. Es duro, pero se logra. Duro, pero se logra. Pero es bonito vivir esas experiencias porque después tú las cuentas, como las estamos contando nosotros, como algo que ya pasó y se superó y aprendes. Porque lamentablemente así es que se aprende. Probando es que se sabe. Y no olvidar nunca que hoy nosotros somos médicos, pero mañana seremos pacientes, lamentablemente. Todos vamos a que caer en esa camilla. Hoy somos nosotros quienes atendemos a los pacientes. Y Mañana será. Esos médicos que se están formando hoy son los que nos van a cuidar. Así que háganlo. Sigan por favor, muy bien. Estudien. Y sobre todo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube Diagnosticando RD, en X y en Instagram Diagnosticando Podcast y también en TikTok Diagnosticando.po. Recuerden que la imagen siempre habla. Nos vemos.